puede ocurrir y entonces puede anticiparse a la acción siguiente. Y eso, vuelvo a repetir, lo hace de forma espontánea, pero nosotros también, como es un comportamiento deseado, mediante el entrenamiento, tenemos que inducirles a que se anticipen a la acción siguiente, a lo que va a ocurrir, a las circunstancias sencillas del juego, a que si en función de lo que ocurra, yo tengo que actuar y anticiparme. Porque esto del juego, del balonmano y de cualquier otro juego, uno es mejor cuanto más capacidad tiene de leer de lo que va a ocurrir en el futuro. Cuando percibe que este va a hacer esto, el defensor va a hacer esto, mi compañero, como he hecho esto, normalmente hará esto, de verle antes que los demás cuál es su intención, pues aquí todo eso se puede empezar a trabajar. Tanto en ataque como en defensa, anticiparse a lo que va a ocurrir, porque si soy capaz de leer lo que va a ocurrir en función de las circunstancias, tendré muchas más probabilidades de éxito, que cuando tengo que esperar a que ocurra la acción y luego solo hago una situación de reacción, acción-reacción, y entonces ya muchas veces llego tarde, ¿no? Tengo que ser capaz de anticiparme, de observar y de tener esas circunstancias. Con lo cual, en el entrenamiento, muy importante el anticipar la acción siguiente. Y luego, por último, los 4 puntos de referencia, que ahora vamos a pasar a ver, que también ya va un poco más en relación de las acciones defensivas, de qué percibe ya o qué puede percibir un jugador, de las relaciones defensivas no solo normalmente de 2 jugadores, sino en la que está implicado un tercer jugador. Bueno, esta es una situación también del mismo libro de Barriot, pues eso, esa situación de protección de la portería. Luego veremos las circunstancias que os explicaba anteriormente de las 4 circunstancias defensivas. Aquí aparecen 3, donde es uno de presión de balón, la protección de la portería en la circunstancia de que habíamos hablado de colocarse entre el balón y la portería. Bueno, esas circunstancias. Bueno, el nivel 4 o infantiles de segundo año, que sí que muchas veces, por eso esta división, se van observando diferencias. No es lo mismo cuando tenemos un equipo infantil de Olimpiada, los niños que son de primero que de segundo año. Se les ve, muchas veces se les ve gran diferencia, porque cuando son de primer año pues son muy niños, pero lo comparas con un infantil de segundo año y ya normalmente ahí se maneja diferente, ¿no? Aquí ya sí que el balonmano empieza a tomar bastante más forma. Hasta ahora hablábamos mucho de estrategias individuales, de pocas relaciones entre jugadores, de sistemas colectivos también individuales para que favorezcan muchas de las circunstancias que nos interesan en los aprendizajes, pero ahora ya pasamos de esas estrategias individuales a estrategias interindividuales, o sea, entre varios individuos, y a estrategias colectivas. Esto ya empieza a adquirir complejidad. Complejidad porque los niños tienen capacidad para adquirir esa cierta complejidad. Es la primera etapa donde lo vemos, con lo cual esa cierta complejidad en sus primeros estadios, o sea, no sé, muy probablemente hayamos visto o lo hayamos intentado en ese equipo de infantil de Olimpiada, pues reproducir que alguien me dijo un día que se hacía una jugada, que la jugada era un cruce, más otro cruce, más alguien que circulaba, más el pivote que hacía no sé qué, y al final le llegaba el balón a mi lateral, a ese chico grande que tengo alto, con muchas capacidades y que lanza fuerte a posterior.
Eso ya es bastante complejidad. Teníamos que hablar de situaciones colectivas sencillas, más de estrategias individuales, de buen manejo de estrategias individuales, de buen manejo de estrategias interindividuales, pero no de muchos elementos a la vez, ¿de acuerdo? No de muchos elementos a la vez. Aquí ya sí que los jugadores tienen o mantienen una preocupación por la rentabilidad de las acciones. Antes los niños hacen las cosas y hacen y no les importa, pero ahora sí que están pendientes de, uy, hago esto, me sale. Si hago esto, lo repito. Y eso es importante, porque muchas veces los jugadores, en cierta manera, adquieren esta preocupación por esa rentabilidad, pero depende de nuestra enseñanza, les podemos limitar. Recordar que son jugadores infantiles que se están iniciando y que tienen que tener un cierto equilibrio en la preocupación por la rentabilidad de las acciones, pero que no debe ser limitante. No sé, por ejemplo, se me ocurre una pregunta. ¿Qué circunstancias veis que a veces les ocurren a los jugadores infantiles en relación con una acción de ataque, donde ellos mismos empiezan a intentar rentabilizar sus acciones de forma permanente y utilizan solo un recurso determinado? Pregunta, esto es una pregunta. ¿Qué acciones pueden darse en el ataque de un jugador infantil donde él ya está de forma permanente pensando en la rentabilidad de su acción y en cierto modo se limita? El problema estriba en que si le dejas que continúe de esa manera, lo va a estar viendo de manera personalizada y no de manera grupal. Si le permite, o si le, no puede ser obligado, pero si le estimulas para que él esté trabajando de manera grupal, es más rentable, es más útil que haga nada más una sola acción donde él va a ser el grande y él va a ser. Yo creo que esto viene más abajo. Yo creo que viene desde la formación en nuestros jugadores, que los queremos especializar hasta muy temprana edad. Tú vas a ser portero y nada más portero, y nada más portero, y nada más portero. Y entonces muchas veces el jugador no conoce los puntos de vista de un izquierdo o un central, porque nunca participó en esa posición. Si le dejas desde más abajo o le ayudas a más abajo que participe en todas las posiciones, cuando ya esté un poco, vamos a ir a los 14, 15 años, donde su ego ya lo puede entender, que no es importante él nada más, que es importante el trabajo de equipo, ahí es donde le puede ser rentable, le puede ser más útil. Vale, bien, en esa no hemos hablado de eso, voy a responder, pero bueno, mi pregunta iba encaminada por otra cuestión, pero respondo a ti, que también está bien porque nos hilas alguna cosa de esas que con la velocidad que tengo que ir se me puede pasar. Siempre en estas categorías se intenta que los jugadores, ya anteriormente no había puestos específicos, porque en benjamines no hay puestos específicos, en alevines no hay puestos específicos, con lo cual la mayoría de los jugadores no tienen un puesto en el campo, están en el campo en función de las circunstancias, porque es una defensa individual y tienen que observar a ver dónde van, ¿no? Es muy importante en estas etapas intentemos que, pues, por ejemplo, la mayoría de los jugadores pasen por el puesto específico del portero, porque nos interesa identificar qué jugadores tienen más cualidades para ser porteros, porque es la forma, ¿no? Si van todos pasando, pues uno va observando. En ese aspecto va un poco más en relación de la especificidad de los jugadores, de convertirles ya en un puesto específico en un momento determinado. Aquí hay una iniciación, ya tenemos que ir identificando qué jugadores, el portero igual ya es el portero, ya hemos visto en las categorías inferiores, en benjamín y en alevín, oye, tú vales para portero, tú no porque tienes miedo, tú no sé qué, tú no sé cuál, tú eres muy pequeño y vas a ser muy pequeño, no vas a ser pivote, por ejemplo, pero puedes ser un central bueno porque eres listo. Bueno, pues si alternas las dos situaciones y ahí les vamos dejando, ¿no? En ese aspecto.
Con lo cual, pues esa reflexión es buena para transmitirlo, porque nosotros, nuestra intención siempre en ese proceso de enseñanza está incluido eso siempre. Que los jugadores no tengan un puesto específico. En la categoría Benjamín, cuando hablaba de la reglamentación, no sé si lo dije, en cada cuarto tiene que haber un portero diferente. Eso era una exigencia que hacemos nosotros para que haya 4 porteros, si hay 4 partidos de 10 minutos, por poner un ejemplo. En Alevines no es tan cerrado, pero ya vamos caminando en esas circunstancias. Pero mi pregunta no iba al respecto de eso, que está bien. ¿Tú tienes otra? Yo creo que a medida que le damos confianza al jugador y el jugador va afianzando esas actividades, esas técnicas o jugadas que hace, y nosotros se las reforzamos positivamente, él va a tener esa confianza para ir trabajando ya en un juego de conjunto. O sea, a medida que nosotros le estemos reforzando esa confianza a él, no estarle, yo estoy en contra de lo que dices, es que no puede hacer esto. No, todos podemos hacerlo, lo único que tenemos que practicar, lo mejor. Un jugador tiene que practicar una vez nada más y lo asimila, mientras que otro tiene que practicar 10 para lograrlo. Pero a medida que nosotros le demos esa confianza al jugador, él va a tener la confianza para hacer la jugada, repetirla ya en un juego dado. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice. No sé si de mis palabras han desprendido que al jugador no hay que otorgarle confianza o que hay que limitarle. No, me refería a que dices que la confianza al jugador se la vamos dando en los entrenamientos. Que él no tenga temor a hacer un fallo con una jugada o dar un pase. Sí. Que él, mientras más confianza tenga, lo va a dar más seguro ese pase y va a ser mejor la acción. Sí, eso está claro. Y va a contribuir al juego de conjunto que estamos buscando. Sí, yo estoy de acuerdo. En todo eso que has dicho estoy de acuerdo. Más cosas. Sobre la pregunta que hacía, la vuelvo a formular. La preocupación por la rentabilidad de las acciones, eso que ya el jugador en ocasiones empieza a tener y que va un poco en relación con la confianza, ¿no? Que es una variable que va con la confianza, porque si tengo éxito adquiero mayor confianza, y si tengo éxito lo que quiero es reproducir el éxito en la competición, y ahí es lo que yo preguntaba. ¿Qué percibimos que a veces qué hacen los jugadores cuando entran en esa dinámica de la preocupación por la rentabilidad de sus acciones? Y hablaba en una circunstancia determinada, que podría ser en el ataque, si se nos ocurre una circunstancia determinada, qué es lo que suele ocurrir a nuestros jugadores. Ahí los jugadores, ellos mismos corrigen. Si ellos están trabajando un pase muy largo y están perdiendo balones por ese tipo de pases, el entrenador a veces no interviene en corregirlo, sino que ellos mismos, acércate, más corto. ¿Por qué? Porque es lo que les está funcionando. Pero es una corrección que hace el mismo jugador al detectar que no está teniendo éxito en este caso, en ese tipo de pase largo muy amplio. No sé si se ha por ahí la... Bueno, ahí va, Luis. Mi comentario más o menos iba hacia lo que dice Roger. Quiero entender los términos de rentabilidades, de que si te está funcionando lo que vas a aplicar. Sí. ¿A eso te refieres con Sí, rentabilidad? eso es. Si te está funcionando. Entonces yo me imagino que y te referías a la posición del jugador, si el jugador ve que no tiene rentabilidad del ejercicio o de la jugada o de lo que quiero aplicar, tal vez en esa situación, si un maestro está enfrascado a que lo realice y no estás teniendo esa rentabilidad, va a perder esa confianza dentro de la cancha. Y si sí lo está teniendo, va a aumentar todavía esa seguridad para seguirlo aplicando porque le está funcionando. No sé si hacia eso vaya tu comentario. Bueno, vamos en reflexión, que es importante, y luego voy a hacer mi percepción final, que igual sale algo. La rentabilidad sería que en esa jugada ofensiva se mete el gol y se repita nuevamente, constantemente en cada una de las jugadas. Estaba hablando de las características individuales de los jugadores. Dentro de las características individuales de los jugadores hay una preocupación por la rentabilidad de sus acciones, de que si hago esto, tengo éxito o no tengo éxito, no metido en un sistema colectivo de ataque, sino en su toma de decisión individual o en
qué hago en un momento determinado y si hago esto tengo éxito, si no hago esto